estudio bíblico de esta mañana. Bienvenidos a la escuela bíblica y pues estamos para estudiar la palabra y darle la honra y la gloria al Señor. Y pedimos pues la dirección del Señor a través de su Santo Espíritu que nos pueda guiar a toda verdad. Esa es la tarea del Espíritu Santo, ¿no? Como el mejor maestro que tenemos los creyentes. Y estamos viendo un tema muy importante, porque las iglesias quisieran crecer. Cuando se empieza a surgir un movimiento, ¿no?, de una iglesia, las iglesias dicen, bueno, su objetivo es crecer, no ser los poquitos que empiezan, sino ser un número grande, ¿verdad? Una iglesia grande. Y hoy día, a través de la cuestión también divulgativa de los medios comerciales, las iglesias van acaparando la información y dicen, bueno, queremos ser una mega iglesia. Y a veces también las iglesias ofreciendo combos, ¿verdad? Igual que el comercio, vamos a ofrecer combos dentro de la iglesia y empiezan a hablar de la prosperidad. Ahora entonces, y empiezan a hablar de que la mía es la mejor, la iglesia mía es la mejor, la otra no sirve. Y por ahí se van, ¿verdad? Ahora, el objetivo de Cristo también era que la iglesia creciera, pero a la manera de Dios. Entonces, una cosa es crecer a la manera del hombre y otra cosa es crecer a la manera de Dios. La manera de Dios es diferente a la manera del hombre. Y estamos en un pasaje en Efesios capítulo 4, ¿verdad? Donde ya empezamos, ya tuvimos algunos estudios bíblicos aquí en este pasaje. Y ya vimos algunos puntos esenciales, ¿verdad? Algunos principios. El crecimiento de la iglesia a la manera de Dios, Efesios capítulo 4, versículos 7 al 16. Ahora, y este pasaje vamos a sacar, ¿verdad?, unos principios de aquí para que podamos ver cómo es que Dios quiere que la iglesia crezca. Ahora entonces, y lo primero que vimos fue el crecimiento de la iglesia comienza con Jesucristo y la gracia de Dios. El crecimiento de la iglesia comienza con Jesucristo y la gracia de Dios. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Fíjense que hay dos palabras básicas ahí: la palabra gracia y la palabra Cristo. Son dos palabras muy importantes dentro de ese versículo. Entonces el comienzo del crecimiento está con Jesucristo y la gracia de Dios. Y también el número 2, el crecimiento de la iglesia atañe a Jesucristo, que ha dotado comunicadores de su palabra a su iglesia. Capítulo 4 de Efesios, versículo 8 al 11. En el versículo 11 específicamente dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores. Entonces, significa que estos comunicadores de la palabra ya Dios los estableció. No tenemos que inventar algo nuevo, que la mayoría de iglesias está inventando cosas nuevas, ¿no?, en el mundo. La iglesia quiere absorber las cosas del mundo para desarrollar la iglesia. Ahora, hay un sistema que es comercial, ¿verdad?, que se llama Amway. Es una empresa que tiene, bueno, un sistema que empieza con una persona
esta persona tiene que duplicarse, aquellos dos que se duplicaron tienen y hasta tener un grupo muy grande, ¿no? Entonces, en algunas iglesias le llaman también las células de crecimiento, que es sacado precisamente de ese mismo sistema. Ahora, el crecimiento de la iglesia, ya Cristo lo especificó cómo empieza, a través de Jesucristo, su gracia, y a través de los comunicadores de la palabra. A través de los comunicadores de la palabra. En Efesios 4, versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y ya explicamos que apóstoles ya no hay. No hay en el sentido específico como los que nombró Jesucristo. Ahora, la palabra apóstol significa uno que fue enviado a dar un mensaje específico. Ahora, hoy hay personas que se ocupan en ese trabajo de mensajería, pero ellos, se puede usar la palabra apóstoles, pero no es, ¿verdad?, como generalmente como Cristo llamó a los 12 apóstoles. También ya los profetas en el sentido como Dios llamó a los profetas del Antiguo Testamento, no hay. Hay como comunicadores de la palabra que Dios les ha revelado la profecía para que la prediquen, ¿verdad? Ahora, los profetas del Antiguo Testamento llegaron ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde llegaron los profetas del Antiguo Testamento? Hasta Juan. Hasta Juan fue el último. Dijo que como hijo de mujer, Juan fue uno de los más grandes profetas. Ahora entonces, significa entonces que ya no hay, pero explicábamos que hay evangelistas, pastores y maestros. Todavía hay en existencia evangelistas, pastores y maestros. Y explicábamos que un pastor tiene que ser un maestro, porque su tarea es enseñar. Ahora entonces, no entretener, fíjense bien, no entretener. Ahora, y por lo tanto, la tarea del pastor es darle comida sana y buena a las ovejitas, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de la sana doctrina. También, punto número 3, que ya lo vimos, el crecimiento de la iglesia requiere que los dotados comunicadores de la verdad de Dios se concentren en capacitar a los santos por medio de la sana doctrina. ¿Cuál es la tarea entonces de los hombres que Dios nombró? Capacitar a los creyentes. Entonces, por eso cada vez que nosotros le decimos a ustedes, vengan a los estudios bíblicos, ¿cuál es la idea ahí? Capacitar. ¿Capacitar para qué? Bueno, lo vemos en el siguiente punto. Bueno, en este principio número 3 dice que el crecimiento de la iglesia requiere que los dotados comunicadores de la verdad de Dios se concentren en capacitar. En capacitar. No es tarea del pastor hacer otra cosa más que capacitar, predicar la palabra, enseñar, para que los oyentes sean capacitados. Ahora, entonces, ¿en qué sentido? Cuando una persona va a la universidad, está capacitándose. ¿Para qué? Para desempeñar una profesión, ¿verdad? Cuando una persona va a un taller de mecánica, está capacitándose para ser mecánico. Cuando una persona va a capacitarse a la escuela de enfermería, se capacita para ser enfermero. Cuando un creyente viene a la iglesia a capacitarse, se capacita ¿para qué? ¿Para estar oyendo nada más? No, está capacitando ¿para qué? De acuerdo al don que Dios le ha dado, servir
a los demás, de acuerdo al don que Dios le ha dado, ¿verdad? Está capacitándose. Y entonces, por eso, bueno, y en muchas áreas nos capacitamos, ¿no? De acuerdo a todas las doctrinas que encontramos en la Escritura. Entonces, vemos este pasaje, ¿verdad? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quién hace el ministerio? ¿Quién lo hace? ¿El pastor o las ovejas? Las ovejas, ¿verdad? Son las que van a entrenarse para poder servir en cualquier área de los dones que Dios ha dado. Algunos son buenos para enseñar, otros son buenos para orar, otros son buenos para servir, otros son buenos para dar, otros son buenos para evangelizar, otros son buenos, bueno, hay tantas cosas que hacer, ¿no? Otros son buenos para exhortar. Fíjense bien que esto de la exhortación no es cualquiera. La exhortación, cuando Dios le ha dado el don al creyente para exhortar, los creyentes no se les enojan. Pero cuando el que exhorta aquí no tiene el don, los creyentes se van enojados. La hermana Celina, que ya no está con nosotros, tenía el don de exhortar. Y le daba dura a la gente, pero la gente no se le enojaba. No se le enojaba, pero tenía un modo para hacerlo. Ahora entonces, y era una analfabeta, ¿sabían ustedes? Por eso la gente dice, yo no sirvo para nada. Esa es una gran mentira del diablo, ¿no? Todos servimos para algo, ¿no? Ahora entonces, otra de los principios, el crecimiento de la iglesia necesita que los santos capacitados hagan la obra del ministerio. Cuando ya los creyentes están capacitados, los creyentes deben de hacer su servicio, deben de ejecutar su don al servicio de los demás, porque no es para servirme, sino para servir a los demás. Ahora entonces, en el versículo, dice para la obra, en el versículo 12, parte B, dice para la obra del ministerio. También, el principio número 5, bueno, ir para la obra del ministerio, está en el capítulo 4 de Efesios 12, parte B, para la obra del ministerio. Principio número 5. El crecimiento de la iglesia debe de tener por resultado que la iglesia sea levantada cualitativamente por medio de la edificación y cuantitativamente por la evangelización. Ahora entonces, vemos aquí en la parte C del versículo 12 para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso, ¿no? Entonces los creyentes están sirviendo en todas las áreas y estos creyentes, ¿verdad? Están contribuyendo también con ese don que Dios le ha dado para que la iglesia vaya siendo edificada. La iglesia aquí Pablo la ve como un edificio donde el fundamento, ¿quién es? Cristo. Los ladrillos que van poniéndose en las paredes, el techo, las puertas, las ventanas, somos, ¿verdad? Somos los creyentes que estamos contribuyendo ahí a través de la doctrina y de los dones que ya tenemos, que Dios nos ha dado a cada creyente. Entonces, la edificación. Ahora, ¿y cómo la hacen? Bueno, Dios va a usar a unos para capacitar y Dios va a usar a otros para evangelizar. Entonces se está edificando la iglesia, unos equipando, otros están evangelizando. Cuando ya los creyentes están listos para ir a hacer esa tarea, debería de hacerlo.
aquí todavía estamos en pañalitos, ¿verdad? Todavía no tenemos ese poder como iglesia para que de repente los hermanos digan, si los convocamos un día y dicen, todos vamos a ir a evangelizar este día para que vengan. A muchos les da miedo todavía. ¿Y sabe qué? Hermanos, no debería de darle miedo que los inconversos no saben nada. Pero le da miedo porque a lo mejor no ha aprendido. Necesita aprender. Ahora, entonces, significa que estamos en ese momento preciso en esta iglesia. Estamos en la edificación de la iglesia. Ahora, ¿cómo se expone? Una pregunta importante aquí, ¿verdad? ¿Cómo se expone el ministerio a los salvos? Equipando. Esa es la tarea que estamos haciendo aquí desde el púlpito, a ustedes, equipándolos, estamos equipando. ¿Con qué? ¿Con qué? Imagínense ustedes, un soldado va a ir a la guerra, y entonces, pero lo tienen que entrenar primero. Tienen que entrenarlo. Tenemos en Efesios una ilustración ahí de un soldado romano, ¿verdad? Que lo utilizó Pablo para la capacitación de un creyente que debe de ponerse toda la armadura de Dios. El creyente debe de ponerse toda la armadura de Dios para que con toda la armadura de Dios este creyente pueda contrarrestar las artimañas de Satanás. Ahora, entonces, un creyente, un soldado necesita capacitarse para ir a la guerra. Pero imagínense usted que si no lo capacitaran, ¿qué pasaría con este soldado? Inmediatamente en el primer enfrentamiento va a morir. Ahora, los creyentes necesitamos ser capacitados para ir a la guerra allá también, allá afuera. Pero ¿cuál es la guerra? Guerra espiritual. Y no solamente con la gente inconversa, sino aún con otros creyentes, legalistas o que no son creyentes, pero que están dentro de los templos. Ahora entonces, y fíjense bien, entonces estamos en ¿verdad? Estamos equipándoles para que ustedes, ¿y cómo se están equipando ustedes? Conociendo las diferentes doctrinas. Conociendo las diferentes doctrinas. Es decir, si uno no conoce de doctrina, entonces es una persona que va a ir a fracasar allá. Porque no se trata de decir, no, mire, yo casi no sé, pero le voy a ir a traer al pastor. Y el pastor, ¿cómo va a andar en todo el pueblo, verdad? En toda la gente que pueda conseguir una persona. El pastor lo está capacitando aquí para que usted esté listo, preparado. Ahora entonces, otra pregunta, ¿cómo se expone el ministerio a los no salvos? A través del evangelizando. Así, ¿verdad? Usted le está presentando el evangelio, se le está exponiendo, ¿no? El ministerio a los de cómo una persona puede salvarse. Entonces, esa es la tarea. Ahora, levanten la mano todos los que saben qué es el evangelio. Levanten la mano todos los que saben qué es el evangelio. Casi todo, casi todo. Ahora entonces, eso es bueno, pero hay que tener ahora quiero que alguien así que no sea el hermano Ben, ni el hermano Luis, ni el hermano Tony, de todos los demás, dígame un versículo donde habla específicamente del evangelio. Juan 3:16 dice la hermana Araceli. ¿Habla del evangelio ahí? Sí. Aunque no menciona la palabra evangelio, pero sí, ¿de qué habla Juan 3:16? La buena noticia. De la buena noticia de que Cristo envió a su Hijo a morir
¿verdad? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mantenga vida eterna. Pero díganme un versículo donde menciona la palabra evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio, Porque es poder de Dios para salvación. Cita. La cita bíblica. Ahí está. Y si le dije, ¿a dónde lo puedo buscar? En la Biblia. Ahora, necesitamos aprender la cita bíblica también. Ahora, Romanos capítulo 1, versículo 16. Ahí todas las noches vaya los versículos, Greta. Y me dice, no, ella se aprende la cita bíblica y se aprende el versículo. Y se sabe, Romanos 1.16. ¿Verdad? Romanos 1.16. Ahora entonces, y fíjense bien, esa debe de ser la tarea. Las dos cosas son básicas, hermano, aprender. La cita y el versículo. ¿Por qué? Porque si alguien le pregunta ¿dónde está eso? Usted puede decir, ¿verdad? Entonces, porque la gente siempre está dudando. Ahora, otro pasaje específicamente que habla de la buena noticia completa de lo que una persona debe creer para salvarse. Vamos a ver, ¿alguien? Allá lo dijeron. Allá, ¿quién? Hermana Elisa. ¿Ah? Hermana Elisa. Ajá. Primera de Corintios 15. Capítulo 15, versículos 3 y 4. 3 y 4. Ahora, así debería de ser, ¿no? Hay que aprendérselo. ¿Por qué? Porque es lo básico para un evangelista, ¿verdad? La cita bíblica. ¿Qué debo de creer para ser salvo? La pregunta, ¿dónde está ese versículo de la Biblia? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿A dónde está la cita? Hechos. Ajá, la cita bíblica. Hechos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 30 y 31. Ahora, bien, entonces, el carcelero de Filipos, ¿verdad? Ahora entonces, ¿cuánto tiempo toma todo esto? ¿Cuánto tiempo toma esto? ¿O este proceso? Es permanente, la capacitación del creyente debe ser permanente. Por eso insistimos nosotros aquí, vengan a los estudios bíblicos, y fíjense bien, y me gusta que fuimos ayer allá a San Miguel. ¿Se fijaron ustedes cuál fue el último no que dijeron ahí en la predicación? No dejando de congregarse como algunos tienen. Y aquí nosotros, a lo mejor ustedes piensan, ya nos tienen harto con eso, ¿verdad? Allá lo fueron a oír también. Ya lo fueron a oír, y no por labios de nosotros, sino de otros predicadores, ¿verdad? Ahora entonces, fíjense bien, entonces, algunos pueden decir, no, estos hermanos ya no, ¿verdad? Ahora, aquí tenemos un diagrama. ¿Cómo es que se hace? Primero equipando. ¿A quién? A los salvos ya. A los que ya son salvos, equipamos. Segundo lugar, evangelizando a los inconversos. Y luego, edificando, ¿verdad? Estamos otra vez en el mismo. Es un círculo interminable, es permanente, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el propósito final es glorificar a Cristo. Ese es el propósito final de todo esto, glorificar a Cristo. Entonces, debemos de cumplir con esto. Entonces, es una tarea nuestra. Los que estamos al frente aquí estamos haciendo esto constantemente. Y no estamos equivocados, porque ¿sabe qué? ¿Quién lo manda? No lo mando yo, no lo manda el hermano Ben, ni el hermano Luis, ni los que predicamos aquí. ¿Quién lo manda? Bueno, el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo escribió sobre la iglesia, cómo funciona la iglesia. Ahora entonces la iglesia es un organismo vivo, ¿verdad? Que no está estático, no está muerto.
está en movimiento. Principio número 6, aquí nos quedamos, ¿verdad? Con esto vamos a empezar hoy este estudio. Dice, el crecimiento de la iglesia se manifiesta al alcanzar objetivos espirituales tales como el crecimiento de la iglesia se manifiesta al alcanzar objetivos espirituales tales como, literal A, unidad doctrinal corporativa. Efesios capítulo 4 versículo 13, literal A. Bien, entonces estamos ahí. Bueno, y dice esa parte del versículo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cuál es el objetivo entonces de la capacitación? Que todos tengamos entendimiento de lo mismo, de las mismas doctrinas, porque aquí cuando dice la unidad de la fe, no habla de esa fe únicamente que salva, ni de la fe que una persona tiene como don para orar por los enfermos. No se trata se habla de todo el cuerpo de doctrinas que los creyentes deben de saber. Todo el cuerpo de doctrina, es decir, los creyentes deben de tener entendimiento en quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, sobre la creación, sobre los ángeles, sobre Satanás, sobre la iglesia, sobre la salvación, justificación, santificación. Deben de tener conocimiento amplio de todo eso, de todas las dispensaciones en la Biblia. Deben de tener amplio conocimiento de el ministerio de Cristo. Debemos de conocer bien, ¿verdad?, quién es realmente Jesucristo. Ahora, ¿y cuáles fueron los propósitos de la venida de Cristo? ¿Y qué es lo que Cristo vino a hacer aquí? Tenemos que tener conocimiento amplio del rapto de la iglesia, de la segunda venida de Cristo. Tenemos que tener amplio conocimiento de los juicios en la Biblia, de los bautismos, de la muerte, de todo, las diferentes doctrinas que estudiamos aquí. ¿Quién es Israel? ¿Quién es la iglesia? Ahora entonces tenemos que tener esa unidad doctrinal, pero lo más urgente y primordial es que ustedes entiendan que cómo ser salvos. Porque sería ilógico que una persona conociera mucha doctrina, pero no supiera cómo ser salvo. Ahora, diferentes otras doctrinas, porque hay gente que es curiosa, ¿verdad? A la gente inconversa me platica a mí, me dice, mire, y eso del infierno, acá está terrible, ¿verdad? Hablando del infierno y que no es ¿qué es lo más primordial para una persona que me salva? Que conozca cómo salvarse. Ahora entonces, la unidad doctrinal, nosotros aquí pasamos en esto, ir y venir de todos los estudios bíblicos, ¿verdad? En esta capacitación doctrinal. Bueno, la importancia tiene que ver con el crecimiento, hermano, de la iglesia. Esta es la importancia. Ahora entonces, fíjense bien que ahora hay muchos métodos, muchos libros, muchos medios de comunicación, pero se olvidan esencialmente de cuál es el método de Dios para todo eso. Ahora, entonces, hay un problema serio. Fíjense bien que un pastor que quiera tener esta iglesia llena de creyentes los domingos a las 9 de la mañana, diría, ¿verdad? Aquí casi, ¿verdad? Tenemos a las 9 de la mañana empezamos todos, luego se van añadiendo, pero diría alguien, bueno,
Quizás ese método que ustedes tienen, hermanos, no funciona. Traigámosles un grupo rapero de música. Vamos a ver si no vamos a tener lleno de gente aquí, a los jóvenes del pueblo. Ese es el método que quiere para el crecimiento. Ese no es el método. ¿Por qué va a venir la gente aquí? Por la música. Pero después, cuando le quitemos la música, ¿qué va a pasar con esta gente? Se van a ir otra vez. No, la gente, fíjense bien, tiene que esa conexión con Dios a través del Espíritu Santo, y esa solamente la pueden tener los creyentes. Y si los creyentes tienen el Espíritu Santo, entonces esa conexión con Dios es inseparable. No se puede romper, no se puede quitar. El Espíritu Santo ya no se puede ir de nuestra vida. Aunque quisiéramos nosotros quitarlo de ahí, no se puede. Ahora entonces tenemos que tener unidad doctrinal. Entonces Dios quiere, hermanos, que la iglesia se llene de enseñanzas sanas, la sana doctrina. Ahora entonces, porque esto es lo que va a ayudar al crecimiento de la iglesia. Si la iglesia está comiendo cualquier cosa, no va a llegar a ningún lado. ¿Sabe que la gente allá en Estados Unidos tiene un problema serio? La mayoría de personas en Estados Unidos tienen un problema de obesidad. Y cualquiera puede alegrarse y decir, estos viven una vida buena porque mire qué gordos están todos. Allá es un problema. La gente ya no quiere ser gordo, porque la obesidad es una enfermedad. No, la gente debe de crecer con la comida sana. Ahora, la iglesia de igual manera. No queremos gente gorda de orgullo, de vanidad, ni nada de eso. Queremos gente con la comida sana de la palabra de Dios. Entonces, y saben, nosotros tenemos que darle comida sólida a los creyentes aquí. Ya no tanto lechita, no, sino comida sólida. De vez en cuando lechita, porque siempre viene gente nueva, ¿no? Pero tenemos que ir viendo el balanceo de la alimentación de la iglesia. Ahora, pero la iglesia necesita crecer. Ahora entonces, dice en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Necesitamos entonces crecer, hermanos? Sí. Necesitamos crecer. ¿Y cuándo es que una persona ha crecido? Cuando aquí se le da un mensaje y dice, no se nos va a enojar. Increíble, hermanos, cómo los comunicamos. Increíble cómo nos comunicamos. Que de repente alguien diga una palabra en una predicación y en minutos el creyente ya lo sabe por ahí. El que no vino ya lo sabe. ¿Cómo nos comunicamos? Entonces, esos comunicadores no han crecido todavía. No han crecido todavía. Ahora necesita crecer. Ahora entonces, fíjense bien, la unidad de la fe. Aquí tenemos una imagen de una enseñanza. No es una fotografía de Jesús, pero esas son las que encontramos en internet. Pero no le ponga cuidado, solamente la ilustración de una enseñanza de Jesús. Ahora, todos tenemos que tener una unidad doctrinal, todos los creyentes. Ahora, dijo Jesús en Juan capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Estaban conectados con una cosa, Dios y el Hijo. ¿Y cuál es eso que los hace únicos a los dos? ¿Qué es lo que los hace únicos a los dos? Que ellos son el mismo Dios. Amén, hermanos. Son el mismo Dios. Son únicos. El mismo Dios. Ahora entonces, igual manera lo creemos todos nosotros, hermanos.
Pero hay algunos que no lo creen en las iglesias. No sé cómo es posible que Cristo y Dios sean el mismo Dios. Vamos a ver, eso no es así. Y el Espíritu Santo tampoco. El Espíritu Santo es una fuerza activa. Es un poder, pero no es Dios. Ahora entonces, cuando estamos así, que unos creen una cosa y otros creen una, no estamos en la unidad de la fe. Ahora, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora en Juan 14:6, hermano, el único camino hacia Dios, ¿quién es? Cristo. Y todos debemos de creer lo mismo. Todos los creyentes de esta iglesia deben de creer eso, que Cristo es el único camino que hay. Ahora, pero hay iglesias que lo creen, hay iglesias que no lo creen. Hay iglesias que dicen, no, ¿verdad? Si hay muchas maneras, ¿verdad? Bueno, yo me voy a salvar por la ley, dicen algunos, por guardar los 10 mandamientos, y algunos ni se lo saben. Ahora otros dicen, no, ¿verdad? La única manera de llegar hacia Dios es la santidad. La santidad. Hermano, ¿puede ser santo uno que no es creyente? ¿Y cómo muestra la santidad a la gente? A través de lo externo. No, si nosotros nos vestimos bien, andamos bien ataviados. Nosotros nos vestimos con camisa manga larga. Bueno, me extrañó ayer, fíjense bien, quizás estos creyentes son de unos creyentes que ven que, así como ando yo, que no, yo no ando muy bien planchado, ¿verdad? Porque ya esta camisa, ¿saben qué? Es cara. Y yo dije, yo al fin voy a tener una camisa cara, pero no me puede planchar. Cuando la plancha ratito, ya está ajada otra vez. Esta solo metiéndola con, a ver, ¿con qué va? Quizás en una secadora, quizás planchado caliente, ¿verdad? A ver cómo, pero de repente ya está ajada. Ahora entonces, y saben, pero andaban unos ayer, ahí, ¿verdad? Unos creyentes con las camisas, pantalón negro y camisa blanca bien ajadas. Entonces, a lo mejor para ellos, planchar ya es un lujo, ¿verdad? Y ya no es humildad. Eso es un extremo, hermanos, extremo tremendo. Es decir, de la presentación, ¿verdad? De una persona no cambia la vida espiritual de la gente. En el banco usted va a ver a esos cajeros, ¿verdad? Bien tallados, pues mejor que nosotros, y en algunos bancos hasta de saco. Ahora, ¿son creyentes? A lo mejor no, pero andan bien vestidos. ¿Van a ir al cielo por andar bien vestidos? Algunos creen que van a ir al cielo por andar bien vestidos, y algunos hasta duermen con pantalón y camisa porque no va a hacer que el Señor los halle desnudos. Ahora, hermano, ¿con cuál ropa nos vamos a ir para el cielo? La ropa que el Señor nos ha dado. El Señor nos va a dar un vestido, pero no es esta ropa que andamos aquí. Es más, la ropa que nosotros usamos es una imitación de un país extranjero. ¿Cómo nos vestíamos nosotros aquí, hermano? Cuando vinieron los españoles aquí, ¿cómo se vestían los indios? Pues? Taparrabo. Y si un indio viera uno de nosotros, diría, qué ridículo es esto, cómo se visten, así se deben de vestir como nosotros, dirían los indios, ¿verdad? Ahora, entonces, es una cultura diferente, ¿no? Ahora, entonces, pero ¿sabe qué? La gente, a veces la ropa dice, no, para llegar al cielo es la ropa. Esos que andan alajados no van a ir al cielo. ¿Y de quién es el oro? ¿Qué dice Dios acerca del oro? ¿Le gusta el oro a Dios, sí o no? ¿Las calles de qué van a hacer? Pues de oro pulido y macizo, ¿no? Ahora entonces, si Dios no quisiera que las hermanas se pusieran unos aritos ahí, no hubiera oro en el cielo tampoco. ¿Entienden? Lo que le gusta a Dios nos debe gustar a nosotros también. Ahora, y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano.
Juan 10:28. Todos nosotros debemos de tener esta unidad doctrinal en nuestra cabeza, bien arraigada, ¿verdad? Fundamentada. Y aunque otro diga que no es así, usted diga, no, así es. Porque la Biblia lo enseña, ¿no? Es porque ahí dice que Juan 10:28, ¿no? No es lo que nosotros decimos, es lo que la palabra de Dios dice. Debemos de tener una unidad doctrinal, un conocimiento personal de Jesucristo. Debemos de tener un conocimiento personal de Jesucristo. Ahora en el capítulo 4, versículo 13 de Efesios dice, parte B, y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuánto conocimiento tenemos nosotros del Hijo de Dios? La mayoría del Hijo de Dios solo sabe que nació en Belén de una virgen que se llamaba María. La mayoría es de lo que sabe. Ahora entonces, pero debemos de tener un acercamiento, una intimidad más con el Señor para conocerle mejor. Hay gente que la podemos ver de cara y hasta conocer a lo mejor el nombre, pero no sabemos sus gustos, no sabemos sus actitudes, no sabemos nada de él. Y si alguien nos preguntara, ¿y usted conoce a fulano de tal? Sí, de cara nada más y del nombre, pero de cómo es, no sé. Entonces, nosotros casi que conocemos a Cristo de cara nada más y de nombre, pero no conocemos más acerca íntimamente de cómo es Él. Necesitamos tener un conocimiento más grande de Cristo. Ahora entonces, y que, bueno, entonces eso nos va a llevar a tener un crecimiento mayor. Cuando la gente conoce más de Cristo, la gente va a crecer más. Ahora entonces, fíjense bien que ahora, ¿cuántos consideran que Cristo es nuestro amigo, hermano? ¿Cuántos consideran que Cristo es nuestro amigo? ¿Es nuestro amigo? Sí, es nuestro amigo. Pero ¿cuántos consideran que es nuestro hermano? Amén, ¿es nuestro hermano Cristo? Sí. Y que consideran que Cristo es egoísta. ¿Cuántos consideran que Cristo es egoísta? No tiene nada. ¿Y sabe por qué? Se lo digo. Porque la mayoría de gente se enfatiza en lo que tiene, en lo que tiene. La gente de este mundo se enfatiza en lo que tiene. Y Cristo es el más rico del mundo. Amén, hermano. El más rico. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que nosotros somos coherederos con Cristo. Ahora, si Él fuera egoísta, no, Padre, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso, Padre? ¿Vas a darles herencia a estos inútiles, verdad, pecadores, que no se pudieron salvar ni a sí mismos? Pero dice la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Que nosotros somos coherederos con Cristo. Ahora entonces significa que Cristo comparte lo que tiene con nosotros. Ahora, si Cristo, ¿verdad? Bueno, dijera, Padre, no los tomes en cuenta como familia, que seamos mejor, que sean así como primos, pero no como hermanos míos, si fuera egoísta Cristo, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Biblia? Somos hijos de Dios. Amén, hermanos. Somos hijos de Dios. Ahora, entonces, somos de la misma familia. Y no somos orgullosos, pero hermanos, somos de la misma familia. Ahora, entonces debemos de tener un conocimiento amplio de Cristo, porque ahí dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. Ahora, entonces, pero no, Cristo no quiere que tengamos un conocimiento teórico. Yo solo me pongo a pensar, ¿verdad? Cuando en mis oraciones me pongo a pensar cómo Dios quiso enviarnos a su Hijo para que muriera por nosotros. Y cómo Él se entregó su vida voluntariamente para que nosotros nos salváramos. Ese gran amor de Dios para con nosotros lo vemos reflejado en el sacrificio de su Hijo Jesucristo.
Y a veces nosotros en la familia, ¿verdad? También en la familia nos queremos, ¿verdad? Cuando está uno cipote, ¿verdad? Siempre estar fijando en la ración que le dan a la hora de comer, ¿va? ¿Se ha fijado? A la hora de comer, te estás fijando en la ración que le van a dar. A este le diste más que a mí, pero hay uno que reclama, ¿va? ¿Por qué le diste? Mira, a mí me gusta la molleja y a este se la diste, la molleja quería yo. ¿Sí? Peleando por las partes del pollo que se va a comer. Entonces, así, pero fíjense bien que nosotros, los pecadores más grandes del mundo, y Dios decidió darnos a su Hijo para que muriera por nosotros, el gran amor que nos tuvo. Tenemos que tener un acercamiento mayor a Cristo, ¿no? Ahora entonces, y Cristo les preguntó a los discípulos, ¿verdad? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Una pregunta que les hizo, porque ya les había preguntado, ¿qué dice la gente que soy yo? Y ellos dijeron, uno dice que sos Juan, y otro que sos Elías, y otro alguno de los profetas. Pero ahora Cristo los quiso llevar más cerca, tener un pensamiento más, una relación más personal con ellos. Y le dice, ¿quién dicen que soy yo? Le preguntó Jesús. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esas fueron unas palabras, bueno, más íntimas, ¿no? Con mayor conocimiento acerca de Cristo. Porque algunos decían, es que es Elías, otros que Juan, algunos de los profetas. Pero Pedro dice, no, no puede ser otro más que el Mesías, el ungido de Dios. Este es el ungido de Dios. Ahora entonces, porque en el hebreo así es, ¿verdad? El ungido de Dios. Que esperaban los judíos para la restauración del pueblo. Ahora entonces, y bueno, esa es una pregunta. Ahora, ¿quién dice? La pregunta para ustedes, ¿quién dice ustedes que es Jesús? Para su vida. Para su vida. ¿Quién dice usted que es Jesús para su vida? Y en primer lugar, ¿qué diríamos nosotros, hermano? Nuestro Salvador. Es nuestro Salvador. Es nuestro Salvador. Sí, nuestro Salvador. Ahora entonces, el crecimiento de la iglesia se ve manifestada también con una total madurez espiritual. Una total madurez espiritual. Es decir, que la iglesia tiene que alcanzar un estándar de tener una madurez espiritual. Es decir, en el versículo 14, en el versículo 13 todavía dice, a un varón perfecto a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. El propósito de Dios es que crezcamos a la medida de Cristo para alcanzar el estándar de Cristo. Ahora entonces, es una meta tremenda, ¿verdad? Para los creyentes, pero algunos creyentes todavía ni empezamos a esa meta, a alcanzar esa meta, ¿no? Si lo pensamos todavía, no, dice yo voy a ser creyente así como a mí me da la gana, porque ¿qué importa? Pues soy creyente, ya soy salvo, y lo demás ¿qué importa? ¿Cómo no se importa? ¿Le gustaría a Dios que usted se quedara como niño siempre, hermano? No. Dice que debemos de crecer y la medida es Cristo para llegar a ser igual que Cristo. A lo mejor aquí en la tierra no lo vamos a alcanzar el estándar, pero por lo menos el intentón debemos de hacerlo, ¿no? De ir mejorando en nuestra vida como creyentes. Ahora, de ir creciendo y madurando. Hay creyentes que son como el Wister, ¿no? Bueno, Wister tal vez no van a entender esa palabra, pero ustedes saben que el vidrio así se quiebra, ¿verdad? Y con tantito se quiebra.
allá en mi tierra le decían huiste a los platos de China que se quebraban y los dibujábamos como que era pisto cuando estábamos dispuestos. Ahora entonces, pero o pisto tal vez no lo entiende alguno, pues vamos a mencionar la palabra dinero. Ahora entonces, pero algunos que son tan tostaditos que con tantito, ¿verdad? Ya están que se quiebran. No puede decir nada a nadie. Cállese la boca o muérdase. Y cuente hasta 10, como dice la noche, cuente hasta 10. Ahora entonces, porque no va a ser, ahora no ha crecido todavía. Esos así no han crecido. No tienen el dominio propio todavía. Ahora entonces, pero es una meta tremenda al llegar a la plenitud de Cristo. Más sin embargo, es un deseo de Dios para la iglesia. Ese es el deseo de Dios para la iglesia. Que la iglesia tenga creyentes maduros. Porque cuando los creyentes estén maduros, fíjense bien que para el otro domingo, una prueba del crecimiento de la espiritualidad que esta iglesia tiene. Para el otro domingo vamos a tener una actividad que queremos que sea una actividad de compañerismo, de amor fraternal, de amarnos unos a los otros, ¿verdad? Sirviéndonos unos a los otros, porque hay algunos que les gusta que les sirvan, pero no servir a nadie, ¿verdad? Ahora, allí en ese tipo de actividades tenemos que ver, ¿verdad? Hasta las hermanas se han rebuscado ahí, ¿verdad? Para que sea en el hotel ahí abajo la actividad y que hayan mesas también para que se puedan sentar y tener compañerismo ahí, ¿verdad? Y platicar como creyentes. Hasta mesas van a ver, ¿verdad? Entonces, y también tenemos que demostrar cuánto hemos crecido con la visita de algunos. A veces que solo el pastor se acerca a la gente y los demás por un lado ahí, ¿verdad? No, van a venir una iglesia, van a venir como 38 hermanos por ahí. Ahora, platiquen los hermanos, que sientan que somos hermanos en Cristo, ¿no? Ahora entonces, tiene que tener una madurez espiritual, que haya crecimiento. Ahora entonces, dice a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, total madurez espiritual. ¿Cuántos son como este? Iniciamos los creyentes como el niño que toma la pacha, ¿verdad? El biberón. Así iniciamos todos los creyentes. Pero a estas alturas, miren la cara de pues ya está grande. Y dicen, ¿por qué me ponen de esta comida? Yo pacha quiero. Yo pacha quiero, no que me ponen esta comida. No quiere crecer. Quiere estar como niño siempre. Hay creyentes que cuando les damos comida sólida aquí, se van asustados y algunos enojados. Y han dicho, ¿verdad? Esa predicación fue para mí. Directamente me la tiró a mí el predicador. Y nosotros ni andamos investigando la vida de ustedes. Esta iglesia no andamos investigando a nadie. A veces me doy cuenta de algunas cosas por los medios sociales. Este hermano dónde anda, ¿verdad? Porque le gusta publicar, ¿no? Le gusta publicar. Eso es lo bueno que tienen estos creyentes, que publican todo lo que hacen, ¿no? Pero algunas cosas son malas también. Ahora entonces, no quiere crecer. Y algunos creyentes no quieren. No, yo a los estudios bíblicos no voy a ir al culto nada más, porque eso de las que están enseñando estos hermanos no me gusta. Entonces, ¿qué quieren pues? Yo tengo unas cabras locas allá arriba que Jonathan ha comprado, las llevo a comer, las pongo en poquito el monte, aquí está bonito, digo, la amarro ahí para que coma bien, y empieza la cabra a quejarse. ¿Y qué significa eso? Que no quiere eso. Y le digo a mi esposa, la Pizza Hut quiere y el pollo campero. No quiere de ese monte. Y el monte verde ahí va.
Y los animales comen monte, pues. Ahora entonces, pero, más sin embargo, muchos creyentes somos como este, que no quiere comer comida sólida. Por eso insistimos nosotros, vengan a los estudios, crezcan hermanos, crezcan, que aquí estamos en una obra que no es nuestra, es la obra de Dios y estamos sirviendo a Dios. Y si le servimos a Dios, muchos de nosotros nos exaltamos diciendo, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En la vida práctica no es así. ¿Por qué no vas a visitar? Bueno, que ahí está la comisión, que vayan ahí. ¿Por qué no vas a evangelizar? Ahí están unos hermanos que son buenos, pero yo no. Y no dicen que es el Rey de Reyes, pues. Y entonces, ¿qué pasó? No es cierto, entonces. No es tu Rey de Reyes. Ahora, entonces, también debemos de tener una estabilidad espiritual y de discernimiento en cuanto a la palabra. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia artimañas del error. ¿Qué pasa, hermanos, si no crecemos? ¿Qué pasa si no crecemos? Vamos a caer en problemas, ¿verdad? Y nos van a engañar con estratagemas de hombres que nos llevan por todo viento de doctrina, Ahora entonces, significa entonces que si no tienes estabilidad espiritual, vas a quedar así. Y dice, la fe, las obras, los 10 mandamientos, ser bueno, dar dinero, ir a la iglesia, así es que voy a ser salvo. No hay estabilidad espiritual. En cuanto a un punto nada más, la salvación. Pero el otro dice, solo por la fe y en Cristo solamente. ¿Y de dónde lo está viendo? De la Biblia. Y la otra gente se saca de la manga de la camisa cualquier cosa. No, yo así voy a ser salvo. Pero los que no tienen estabilidad espiritual, ¿cómo van, hermanos? Cargados, con una gran carga sobre sus hombros, que no la pueden llevar. No tienen estabilidad espiritual. Son llevados por todo viento de doctrina. Que uno dice una cosa, ahí van, y otro dice otra cosa, ahí van. Y todos lo creen, ¿no?